Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Hola, días. buenos días, profesor. Buenos días. Gracias, muy buenos días para todos. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar como todas nuestras clases con revisión de prensa. Quisiera que por favor levanten la mano quienes tengan la noticia lista para ser compartida en la clase. Profe, es compartirla, ¿sí? Es hablar de la noticia. Sí, en lo posible, si la podemos leer, para que no omitamos detalle alguno, mucho mejor. Ah, ok, profe. Buenos días para Sergio, buenos días para Jorge. Bienvenidos al curso. José Nicolás, Profe, buenos días. buenos días. Me presenta, mi nombre es José Nicolás Higuera. Es la primera sesión que puedo asistir. La sesión anterior no pude asistir porque estaba fuera de la ciudad y pues tuve inconvenientes con el internet. Entonces, no sé si usted me pudiera de Ok, pronto finalizar la clase o algo, poner en claro, contexto de cuáles son las condiciones. claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Las reglas de juego. Hace 8 días pues me presenté. Brevemente me presento para quienes acaban de llegar a la clase como estudiantes nuevos. Y a los demás les doy entonces allí el chance para que busquen la noticia, pero ya saben muchachos que siempre que iniciemos clase vamos a iniciar con noticia. Bueno, ya vuelvo ahí. Entonces, bueno, mi nombre es Diana María Angulo, voy a ser su profesora de contexto, como ya lo saben, contexto nacional y global. Soy politóloga de la Universidad del Cauca, tengo una especialización en administración pública y una maestría en estudios políticos e internacionales. Hace 8 días, pues hablamos un poco de las reglas de juego de la clase y entre esas reglas de juego mencionábamos que en primer lugar, pues la clase va de 7 a 8 de la mañana. Y se supone que de 8 a 9 ustedes van inmediatamente al aula virtual a hacer la actividad correspondiente al tema de la clase. También habíamos dicho que cada vez que iniciemos clase vamos a iniciar con revisión de prensa. ¿Por qué? Porque es inadmisible que estemos en una clase de contexto y que nosotros no estemos actualizados de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Por ende, vamos a hacer, vuelvo y lo repito, revisión de prensa. Yo les había recomendado hace 8 días revisar fuentes serias como, por ejemplo, para revisar el panorama internacional, El País de España, la BBC de Londres, el New York Times y otras fuentes serias que ustedes consideren pueden ser de consulta permanente. A nivel nacional, había indicado que la revista Semana es una revista muy buena, es noticia, es noticia analítica, es decir, hay análisis detrás de lo que sucede. Portafolio, que es un diario de carácter económico, El Espectador, El Tiempo, y les había indicado a quienes tienen claro, a quienes tienen el canal claro y a los que no también, ya les explico por qué, que se vean un programa que transmiten
de lunes a viernes en el canal Red Más, para quienes tienen claro. En ese canal a esa hora transmiten un programa que se llama Zona Franca. Zona Franca es un programa periodístico que lo conduce un politólogo, y ahí siempre están discutiendo los eventos económicos, políticos, los de todo orden que vienen ocurriendo a nivel nacional e internacional. El programa es muy interesante porque es un programa que no politiza, no sesga, simplemente muestra lo que es y por supuesto invita a todas las partes para que den sus opiniones al respecto. Cuando digo que invitan a todas sus partes, invitan políticos de izquierda, de derecha, académicos, invitan a empresarios, invitan representantes de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional, autoridades y demás. Entonces, los invito a que vean ese programa, vuelvo y reitero la invitación. Eso les da a ustedes una visión más amplia de lo que sucede a su alrededor, y también les ayuda a tomar posición sobre esos hechos. Eso es básicamente. Lo otro que hicimos fue nombrar monitora para la clase, para esta clase, y muy amablemente Vanessa, permítame un momento, por favor. Y muy amablemente, Vanessa, su compañera, Vanessa Páez, se ofreció a ayudarme con la monitoría. Ella conformó un grupo de WhatsApp, de hecho ahí está enviando el enlace para que por favor se unan al grupo mediante ese link. Eso es básicamente. Bienvenidos a quienes están hoy por primera vez y trataremos de hacer esta clase una clase muy interesante, utilizando todas las herramientas pedagógicas que estén a nuestro alcance para que estas clases se vuelvan mucho más interactivas y más divertidas para ustedes también. Muy bien, entonces ya habiendo dicho esto, ahora sí, ¿quién tiene noticia? Ah, bueno, lo otro de la noticia. Lo otro de la noticia es, hay un doble beneficio. El primero, por supuesto, estamos enterados de lo que está sucediendo. Y segundo, ustedes obtienen unas décimas para la nota de los cortes, unas décimas que se traducen en 0.3. Muy bien. Angélica, no sé si quería decir algo, que veo que activó el micrófono. ¿O tiene Buenos días, profesora. No quería empezar con la noticia. Listo. Espérame, espérame un momentico, por favor. Un momentico, yo ubico aquí el listado de asistencia para ir de una vez otorgando las décimas. Un momentico. Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. ¿Debemos enviar el link al chat de Zoom o al No, de la noticia? no. Leerla. Entonces estarían Laura, Angélica y no sé si Michelle también. Sí. Listo. Entonces ustedes tres y ya, hasta ahí. Porfa levanten la mano para no olvidarme, que son ustedes tres, y ya con ellas iniciamos clase. Entonces, por favor, les pediría el favor, bueno, no, mentiras, Angélica, Michelle y Laura, ahí no hay pierde. Permítame un momentico, por favor, ubico aquí el listado de asistencia y ya empezamos.
Bueno, entonces iniciemos con Angélica. Te escuchamos. Buenos días a mis compañeros, a todos. Bueno, La noticia que yo les voy a mencionar se llama Síndrome del Trabajador Quemado, qué es y cómo sobrellevarlo. La Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una enfermedad. En teletrabajo también hay que desconectarse. La cuarentena preventiva nacional, que ya se ha extendido por más de 4 meses, ha obligado a la mayoría de empresas a cambiar las oficinas físicas por espacios virtuales. Esto ha traído consigo un agotamiento físico y mental en los trabajadores, llamado síndrome de burnout o síndrome del quemado. El síndrome del quemado es un tipo de estrés laboral que implica un estado de agotamiento físico, emocional o mental y que tiene como consecuencias en el autoestima y la productividad de las personas. Este se caracteriza por tener un proceso paulatino en el cual las personas pierden interés por sus tareas y el sentido de responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud clasificó al burnout o síndrome del trabajador quemado como una enfermedad. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta es la primera vez que se incluye como enfermedad un estado de agotamiento y un sentimiento de falta de eficacia y rendimiento en el trabajador. Teniendo en cuenta que desde el inicio del confinamiento muchas personas han tenido que adaptarse a una serie de nuevos y agotadores cambios laborales. Liberty Seguros comparte una serie de recomendaciones para abordar este síndrome y hacerlo más llevadero. Entonces, hay 3 apartados. Entonces, evita ser víctima del síndrome. Realice modificaciones en un nuevo lugar de trabajo. Cuando se trabaja con el computador, hay que tener en cuenta que la pantalla debe estar a la distancia de un brazo de la cara, según lo recomienda la Academia Americana de Oftalmología. Por su lado, el contraste y el brillo de la pantalla no debe ser más brillante que el de la habitación donde se está. De igual manera, tener una silla ergonómica y un escritorio a la altura correcta es importante para evitar posibles lesiones. Adicional a esto, es importante levantarse y moverse por lo menos 15 minutos por cada 2 horas. Teletrabajo no es estar disponible todo el día. Al no tener una rutina normal, las horas de trabajo se han incrementado. Especialistas recomiendan seguir manteniendo horarios para poder planificar de mejor forma el día. Realizar teletrabajo no significa que se dejen de lado los descansos, las comidas, compartir con la familia, el ejercicio y el sueño. Disfrute el tiempo a solas. Dedica entre 5 a 10 minutos de tiempo para estar a solas. Este lapso es suficiente y necesario para mejorar la salud mental y emocional propia de la familia. En este espacio se puede disfrutar del silencio total o de la música que más guste. Si usted es uno de los que se encuentra trabajando de manera remota o con modalidad de trabajo, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar ser víctima del burnout. Desconéctese. Es importante que una vez finalice la actividad laboral haya una desconexión total o parcial del trabajo, es decir, distanciarse psicológicamente de todas las tareas o cosas pendientes para enfocarse en otras actividades que previo a la cuarentena se realizaban. El teletrabajo no es un obstáculo para leer un libro, hacer ejercicio o mirar las series de tanto se disfrutan en familia. Ya terminé de leer la noticia, no sé si tenga que decir algo más respecto a la noticia o cómo me haya parecido, profesora. importantísima, importantísima. Angélica, ¿tú trabajas, estudias? Sí, señora. ¿Y el trabajo lo tienes que desempeñar desde tu casa o a ti te toca ir al lugar de trabajo? No, en mi caso sí me toca ir al lugar de trabajo porque es de recepcionista y pues tengo que recibir correspondencia y otro tipo de documentación, entonces me toca trabajar obligatoriamente desde mi trabajo. Ah, ok, ok. Pero mira, de toda la importancia, creo que todos de una u otra manera hemos sufrido, pues quienes estamos en la casa trabajando, necesitamos atender esas recomendaciones que das en la noticia porque efectivamente uno sí termina trabajando unas horas más, termina con lesiones en la espalda, termina con agotamiento al estar tanto tiempo enfrente del computador que ya de por sí eso roba energía. Y no me quiero imaginar la gente, es más duro para quienes son madres, para quienes son esposas, porque todo se concentra al mismo tiempo en un mismo lugar. Entonces, muy importante atender estas recomendaciones que Angélica muy amablemente nos
nos comparten la noticia para que esto sea llevado con el equilibrio que debe llevarse. Muchas gracias, Angélica, muy bien. Gracias, profesora. Vamos con Michelle. Buenos días para todos. Bueno, pues me llamaron la atención dos noticias en especial, que es la de, bueno, que continúan cerrados el aeropuerto de Colombia, y la otra que es sobre George Floyd, ya visto desde la cámara corporal del policía. Entonces, no sé cuál. Leamos esa, porfa, la última. ¿La de George? Sí. Bueno, yo la leí desde el New York Times, pero vi que El Tiempo también sacó una versión. Entonces se llama Revelan videos del asesinato de George Floyd grabados por ex policías. La grabación se hizo con las cámaras corporales de Thomas Lane y Alexander Kuhn. Imágenes fuertes. El pasado 25 de mayo, en Minneapolis, Estados Unidos, se registró uno de los momentos más impactantes del 2020. Este lunes, el afrodescendiente George Floyd fue asesinado en medio de una operación policial en la que se quería dar con un supuesto falsificador. Según los uniformados que realizaron el operativo, la víctima era su principal sospechoso, aunque no tenía nada insólito contra él. Thomas Lane, Alexander Cohen, Tu Tajo y Derek Chauvin fueron los ahora ex policías implicados en el crimen. A Lane, Cohen y Tajo los acusaron de complicidad y de no hacer nada por evitar el penoso desenlace. A Chauvin, por su parte, se le imputó el delito de asesinato en segundo grado, pues él presionó sus rodillas sobre Floyd y no lo dejó respirar. En ese momento se publicaron varios videos del hecho. Las imágenes fueron tomadas desde diferentes puntos y sirvieron para evidenciar la culpabilidad de los ex uniformados. El asesinato además fortaleció el movimiento Black Lives Matter y desencadenó protestas que aún por estos días se siguen sintiendo en su suelo estadounidense y en diferentes partes del mundo. Ahora, más de 2 meses después de la muerte de Floyd, se abrió otro capítulo en esta historia. Las grabaciones que hicieron Lane y Kent con sus cámaras corporales fueron publicadas tras permanecer varias semanas en embargo por orden judicial. Las imágenes son impactantes. En ellas se ve a Chauvin, Lane, Cohen, Tajo acercarse al carro y dirigirse a Floyd. Suba sus manos ahora mismo, le dice uno de ellos, al tiempo que le apunta con un arma. Por favor, oficial, no he hecho nada, responde él, visiblemente preocupado por lo que está pasando. Después se ve cómo entre los 4 exoficiales lo bajan del vehículo y le dicen, usted está bajo arresto por falsificación. Floyd, sorprendido y con tono de voz sofocado, pregunta, ¿falsificación de qué? Por favor, hombre, no puedo respirar bien. Una vez en el piso, le dicen que deje de moverse y lo someten. El hombre, por su parte, intenta soltarse, pero no lo logra. Y solo le quedan fuerzas para repetir una y otra vez, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Mamá, te amo. Díganle a mis hijos que los amo y estoy muriendo. No puedo respirar. Continúa Floyd mientras los ex policías lo rodean y se quedan encima suyo sin inmutarse hasta causarle la muerte. A Floyd se le realizaron 2 autopsias. Una fue la oficial de la investigación y otra la que pidió su familia. Ambas arrojaron que fue un asesinato, aunque la primera habla de un paro cardiorrespiratorio, la segunda de asfixia. Y pues muestran el video. En el video ahí se evidencia que pues él explica que es claustrofóbico. Entonces la patrulla es muy pequeña y él es muy grande. Entonces dice que él se espera que de pronto traigan alguna otra patrulla, pero que no se quiere meter en ese huequito porque le da claustrofobia. Entonces ahí es cuando ya después lo someten, dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos, el policía presionando la rodilla sobre el cuello pues, de Floyd, y él está obviamente contra el asfalto, y ya después es cuando simplemente la persona no se mueve, llaman a la ambulancia, se ve varios policías como preocupados, entonces tratan como de tomarle el pulso, pero ahí se dieron cuenta que ya simplemente no tenía pulso, entonces lo que hicieron fue automáticamente meterlo a la ambulancia y cerrar las puertas porque ya varias personas estaban ahí al lado diciendo que la persona estaba inconsciente y que muy probablemente estaba muerto. Muchas gracias, Michelle, por compartirnos la noticia. De ahí, muchachos, que esta semana el candidato a la presidencia por Estados Unidos, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, elija a Kamala Harris
como su fórmula vicepresidencial. Ella sería la tercera mujer en ser seleccionada como vicepresidente. Es una mujer de ascendencia negra y surasiática, y en este momento estaba desempeñándose como senadora. Ahí el mensaje, ¿no? El mensaje político que se da. Muchas gracias, Michelle. Vamos con Vale, Laura. Hola, Laura. Hola, profe, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, profe, mi noticia, la fuente es de la BBC, News Mundo, o sea, en español, la fuente BBC para habla hispana. Y el tema, pues, es algo que ha causado controversia toda esta semana, y es el anuncio de Rusia al decir que ya tiene una vacuna contra el COVID-19. La noticia es bastante larga, profe, pero entonces voy a leer como la primera parte que considero que reúne toda la información. Dice: ¿qué se sabe del plan de vacunación masiva contra el coronavirus que Rusia afirma tener listo y por qué genera dudas? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este martes que su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus. El desenfreno por encontrar una nueva vacuna contra la COVID-19 es quizás la carrera espacial del siglo XXI. En especial, profe, este enunciado de esta parte me causa bastante inquietud, porque es que parece que fuera un juego, ¿no? Y parece que fuera una competencia entre los países por ver quién saca primero la vacuna y quién sobresale y quién la puede comercializar, pero pues lo que se está jugando es la salud de nosotros, ¿no? Dice: y Rusia quiere dejar atrás a sus contendientes. Antes del anuncio este martes del presidente Putin, el Kremlin ya había asegurado que iniciaría en octubre un proyecto de vacunación masiva contra el coronavirus, con una vacuna de la que poco se sabe y cuya eficacia ya ha sido cuestionada por expertos internacionales. Putin dijo que una de sus 2 hijas fue una de las primeras inoculadas y que se siente bien. La aprobación de la vacuna, dijo Putin, abre el camino para su uso masivo mientras continúan las últimas etapas de los ensayos clínicos. Por su parte, el ministro de Salud, Mikhail Murashko, manifestó que la vacuna había probado ser altamente efectiva y segura, elogiándola como un gran paso en la victoria humana contra el COVID-19. Con anterioridad, el ministro había dicho que el país está a la vez probando otras vacunas que también esperan someter a otros ensayos clínicos en los próximos meses. Rusia no es la primera nación en probar vacunas contra el coronavirus, o en decir que tiene una con resultados alentadores. Incluso Corea del Norte lo aseguró este fin de semana, pero sí es la primera que anuncia que ya está desarrollada y que se lanzará a vacunar de forma masiva a su población. Bueno, profe, digamos que en el resto de desarrollo de la noticia se habla de que ya hay más de 140 ensayos preclínicos, digamos, para ver si se aprueban o no vacunas, y resulta que estas vacunas requieren de 3 fases. Entonces, ¿qué dicen los expertos y qué dice la OMS? Que Rusia se está saltando esas fases, ¿sí? Y que no revela ante el mundo ni ante la organización detalles sobre las fases del proceso y cuál sería el tipo de inmunidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que debido a esto y debido a que no hay como un formalismo alrededor de las investigaciones que se están dando, no recomiendan o no avalan esta vacuna. De hecho, el presidente Duque dijo que él no iba, digamos, a realizar ningún tipo de comercialización con Rusia para obtener la vacuna para los colombianos. Y adicional, pues alrededor de la noticia se ha generado bastante controversia, porque la gente tiende a creer que porque es vacuna rusa y porque están desarrollando vacunas en China y en Corea, entonces nos van a meter el comunismo por una inyección, ¿no? Entonces también, profe, vemos ahí cómo está la pelea entre comunismo y capitalismo, ¿no? O sea, siempre va a estar como esa pugna, a pesar de que sea algo pues en el ámbito pues, de la salud, ¿no? Pero pues obviamente todos sabemos que el coronavirus también ha como potencializado esos bandos políticos y esa pelea política alrededor del mundo. Muy bien, Básicamente. muy bien, Laura. Muy importante la noticia, muy importante tus aportes. Ahí es donde, muchachos, uno esperaría que las organizaciones internacionales gubernamentales tuvieran dientes precisamente para organizar
la vida en sociedad y la vida en la sociedad internacional. Ojalá la Organización Mundial de la Salud claramente tome una posición internacional frente a este anuncio de Rusia, porque lo que definitivamente hay detrás de todo eso es una puja por controlar el poder mundial. Eso es lo que hay. Está sobrevalorándose el poder político y el poder económico sobre la vida humana. Y estas organizaciones internacionales deberían tener todos los dientes y ojalá la OMS lograra sancionar a Rusia de forma ejemplar, porque es una total irresponsabilidad. Como bien lo dijo Alejandra, esas vacunas, la producción de esas vacunas y los ensayos de esas vacunas se demoran aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años, porque entiendo que tiene 3 fases, eso se ha dicho de forma reiterada, y pues esto es evidente que viola todos esos protocolos científicos. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a quienes participaron con la noticia. Espero que dentro de 8 días sean otros los que participen y que pongamos una buena dinámica a este tema entonces de la revisión de prensa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre historia. Vamos a iniciar con el contexto nacional. Vamos a hablar sobre la historia como ciencia. La historia como ciencia y la utilidad de la historia. Entonces, antes de comenzar la clase formalmente, quisiera saber, muchachos, para ustedes, ¿por qué la historia es útil? ¿Para qué les ha servido a ustedes la historia en su vida, a lo largo de su vida? Quienes quieran participar, por favor, levanten la mano. ¿O no les ha servido? La idea es que hablemos un poquito de eso de forma muy tranquila. Profe, pues yo creo que son como bases fundamentales, como para darle como un crecimiento pues en diferentes ámbitos. Digamos un ejemplo, la historia, no sé, del derecho. Entonces todo empezó desde el origen, pues digamos en Roma y los antepasados. Entonces todo eso va forjando como principios y bases fundamentales para lo que ahorita pues ese es el derecho en la actualidad. Ajá. ¿Tú estudias Derecho o Sí, señora. tú estudias Derecho, Vanessa? ¿Y a ti te ha servido la historia, entonces, si te logro entender, para comprender el origen del derecho? Sí, han sido bases, digamos, por lo menos uno se da cuenta como desde un principio ya existían normas, ya existían reglas y como digamos, pues van cambiando, se van formando a lo largo de la historia. Como al principio, digamos, un ejemplo, no existían como tal los derechos fundamentales y como a lo largo de la historia van dando como pasos para que, pues digamos, cada día sea como mejor esos derechos, esos fundamentos. Entonces, pues Sí. digamos, son como bases para forjar como algo a futuro mucho mejor. Así es, Vanessa. Y obviamente uno tiene que comprender que tuvimos que pasar por 2 guerras mundiales para que naciera una organización como Naciones Unidas y a su vez esta organización construyera una declaración de los derechos humanos, una declaración internacional de los derechos humanos. Muy bien, gracias Vanessa. Vamos con Jorge. Buenos días, profe. Buenos días. Lo que iba a decir era, bueno, va a sonar un poco cliché, pero digamos que pienso que la historia sirve pues para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Porque pues con esto, como lo mismo que tú dices de las guerras mundiales, pues con esto podemos ver todo el daño que hubo y como que los países asimismo intentan como evitar otra vez esos declives sociales y políticos.
Y también pienso que la historia sirve, como decía mi compañera, para avanzar, ¿sí? Digamos, desde que existió la escritura y todo esto, pues la historia se mantiene muy presente y se puede revisar fácilmente. Entonces, esto ayuda pues a que evolucionemos como sociedad, tanto tecnológicamente como socialmente, y pues también dependiendo de cada contexto en el que estemos. Así es, Jorge. Tú, para ti, ¿qué será que estamos repitiendo mal de lo que ya había sucedido? Bueno, es que nosotros somos humanos y pienso que estamos repitiendo cosas mal en básicamente todos los ámbitos. O sea, desde lo social como, ay, ¿cómo se llama eso? Como el racismo, La que pues discriminación. sí, como lo comentaba ahorita la compañera con lo de Floyd. Ujú. O sea, pues llevamos mucho tiempo hablando sobre eso y desde el siglo pasado, pues ese asunto fue muy fuerte, ¿no? Y creo que ya deberíamos estar como preparados para dejar eso atrás y ser socialmente más aceptados. Y pues ahí estamos repitiendo los errores, no tolerando a los demás por su raza. Bueno, ya no hablamos de raza, pero sí por un color de piel que no tiene nada que ver con el pensamiento humano como tal. Muy bien, así es, y de hecho ya en la historia se han dado una cantidad de revoluciones precisamente por esa discriminación que se hace en la sociedad, toda la sangre que ha corrido por estas causas y seguimos en esas prácticas. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Jimmy. Buenos días, profe, buenos días a los compañeros. Bueno, como bien sabemos, todo tiene un comienzo y también tiene un fin, ¿no? Y para eso nos sirve la historia, pues para conocer el comienzo de las situaciones, el contexto de lo que estamos viviendo, de lo que siempre y de lo que transcurre durante, durante el desarrollo como humanos, el desarrollo de la humanidad, como decía el compañero. Y un ejemplo muy claro es lo que acabó de comentar la compañera con la noticia acerca de la vacuna. Eh, ¿Por qué nos sirve la historia? Pues para entender el contexto de esta lucha ideológica entre comunismo y capitalismo que están llamando en estos momentos, porque pues, si conocemos la historia, sabemos que no hay capitalismo en Rusia en estos momentos, que la Unión Soviética cayó en el 89, entonces se hace mal. O sea, lo que el no conocer la historia nos lleva a cometer errores de contexto, errores de análisis, errores de interpretación, y es muy fácil manipulable. O sea, la sociedad es muy fácil manipulable con este tipo de situaciones, pues debido a su desconocimiento creen en cualquier cosa. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces la gente cree que el comunismo va a ingresar a través de una vacuna, ¿sí? Entonces, si hay un análisis, si hay un análisis juicioso, un estudio juicioso de la historia, sabemos que lo que está en juego, pues, parte también es de la geopolítica, de cómo poder llegar a una nación, pues no solamente con invadiéndola, sino a través del comercio. Y lo que están buscando es la comercialización de una vacuna que va a ser a nivel mundial. El que la produzca va a nivel mundial a hacer una producción, que ya está sucediendo acá en Latinoamérica, que ya hay unos laboratorios, creo que en Argentina y en Brasil, que van a empezar a producir la vacuna que descubrieron en Estados Unidos. Entonces, la historia nos ayuda es para entender que es el contexto de nuestros análisis. Es lo que pues, yo veo que la historia. Gracias. Gracias, Jimmy. Muy bien. La historia efectivamente sí tiene una función teórica que es la que tú señalas. Ayuda a comprender lo que pasó, pero la historia nunca termina, dirían muchos historiadores. La historia se transforma. Ya vamos a verlo. Y lo que tú dices es verdad. Rusia tiene una economía mixta. De hecho, Rusia tiene privatizada
gran parte de la industria y gran parte de la agricultura. El Estado todavía mantiene la propiedad como en ciertas áreas estratégicas de la economía, sobre todo lo que está relacionado con el sector de defensa y de energía. Muy bien, muy bien. Vamos con... ¿Quién más? Ah, bueno, Paola Mateus. Bueno, yo creo que la historia también nos sirve como para conocer todos los cambios y modificaciones que ha hecho el ser humano, ¿sí? Y que pues digamos que en algunas ocasiones también se vuelve como a ese tema tradicional, ¿sí? Lo hablo pues de pronto desde el tema urbanístico, constructivo, ¿sí? Pues si bien digamos que se ha desarrollado muchas tecnologías para el tema de la construcción y para el tema de la arquitectura, pues también vemos actualmente muchas comunidades o personas que quieren volver como al tema de lo antiguo, de lo tradicional. Es un poco conocer entonces ese tema de cómo ha transcurrido la historia a través de la construcción, lo hablo que es lo que yo estudio, ¿sí? Y cómo poder entonces volver a utilizar esos recursos como es, por ejemplo, la construcción en tierra o la permacultura, que es algo que pues ahorita, digamos, antes de eso era algo que también se está, como decirlo así, colocando un poco de moda, pero que son construcciones que son tradicionales porque son construidas a través de tierra, como hacía mucho tiempo, ¿sí? Que el bareque, el adobe, y es lo que sigamos ahorita, estamos retomando. Entonces, conocer todo este tema de la historia, de cómo fueron construidas, pues también nos ayudan también para poder aplicarlas en la actualidad o tal vez a futuro. Eso es verdad, Paola. Y si uno hace una retrospección sencilla, uno se da cuenta que antes se era hasta más responsable con el medio ambiente. Como tú bien lo afirmas, se utilizaban este tipo de elementos para la construcción que eran muy compatibles con el medio ambiente, a diferencia de hoy que me imagino los materiales que se utilizan son contaminantes. No sé si me equivoqué, Paola. Sí, es así, porque digamos que la construcción en tierra pues no es contaminante, sin embargo, por ejemplo, las construcciones en concreto sí generan impactos y generan una huella ambiental negativa. Gracias, gracias por la aclaración y gracias por ilustrarnos al respecto. Muy bien, gracias. Vamos con Ever. Hola, profe, buenos días, compañeros, buenos días. En mi opinión, la historia tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque siempre que termina un suceso histórico, el que gana es el que escribe la historia. Si nos ponemos a ver el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, quien ganó fue Estados Unidos. Y ellos fueron los que en Occidente escriben la historia. Y de hecho, en cualquier parte del mundo, el que gana es el que escribe la historia. Hay que saber entender la historia y comprenderla. Porque si llegamos, digamos, vamos a entender la historia de Colombia, a entender la guerra o los conflictos colombianos, la división política de Colombia ha estado desde siempre, ¿sí? Entonces, si aquí decimos, no, es que Bolívar es nuestro gran libertador, y no, Santander es nuestro gran libertador, y no, o su gran amigo. Tenemos que entender que por culpa de estas dos personas, o bueno, no sé, porque ellos se distanciaron en pensamientos políticos, ¿sí? El uno quería ser centralista y el otro quería ser federalista, ¿sí? Entonces, eso causó mucha división, lo que generó la patria hoy. Creo que hoy en día, después de 200 y pico de años, seguimos en lo mismo. Entonces toca saber comprender la historia, saber entenderla, y para poder lograr un cambio, ¿sí? Porque lo que necesitamos es comprender la historia para no caer en lo mismo, como decía un compañero, que no recuerdo el nombre. Entonces, siempre hay que mirar los dos lados de la historia, los dos lados de la moneda. Como
pues lo pienso así también como estudiante de Derecho, porque para llegar a determinar una circunstancia, toca ver las dos caras de la moneda, qué fue lo que pasó aquí y qué fue lo que pasó allá. Entonces, por eso digo que la historia tiene sus pros y sus contras. Toca buscar todas las aristas de la historia para llegar a comprender lo que hoy en día somos, porque somos el resultado de más de 3.000 o 4.000 años de sociedad, ¿sí? Entonces, pues ese es mi punto de vista, ¿no? Muy bien, Ever, muy bien, así es. Y ya lo vamos a ver, ya vamos a ver la función social que debería cumplir que debe cumplir la historia y que de hecho la cumple. Y también vamos a revisar las características que debería tener la historia y por supuesto quién la escribe. Muchas gracias, Ever. Creo que ahí ya terminamos con las intervenciones. Entonces, permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Bueno, ahí están viéndolas, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En primer lugar, muchachos, hay que decir que la historia es una ciencia. Es una ciencia porque es susceptible de ser investigada, de ser analizada, y tiene, por supuesto, un método de investigación propio. La historia se ha caracterizado porque su objeto de estudio es muy amplio. Su objeto de estudio son actores políticos, económicos, culturales, en fin. Pero su objeto de estudio también es la geografía, su objeto de estudio también es la cultura, su objeto de estudio también son las sociedades en masa, de tal manera que es un objeto de estudio muy amplio y la metodología que se aborda para poder indagar sobre estos distintos objetos de estudio en su mayoría es la metodología cualitativa. Cuando yo hablo de la metodología cualitativa, estoy hablando de que para indagar tengo que hacer revisión documental, y hacer revisión documental es revisar diarios o bitácoras de la época, revisar documentos oficiales, revisar libros, revisar artículos de prensa, en fin, todo lo que esté debidamente escrito. Yo también puedo investigar la historia desde la metodología cualitativa cuando hago observación estructurada. Cuando me voy a cierto lugar o me interno en una comunidad y empiezo a observar con unos parámetros claros el día a día de lo que quiero observar. También puedo estudiar la historia desde las entrevistas a profundidad a los actores. También puedo estudiar la historia haciendo encuestas. También puedo estudiar la historia con observación clara de documentales o series especializadas. Entonces, todo esto pues para decir que la historia es una ciencia social porque tiene un objeto de estudio claro y tiene una metodología de investigación también muy clara, muy definida. Antes de iniciar, he querido traer la definición de historia de un historiador muy interesante, Ferdinand Braudel. Él tiene un libro que se denomina La historia y las ciencias sociales. En ese libro él define la historia como la dialéctica de la duración. Eso quiere decir que la historia, si bien nos ayuda a comprender el pasado, en el presente nos ayuda a organizar, nos ayuda a que eso que sucedió antes lo podamos organizar en el presente para poder comprenderlo, porque como muy bien todos ustedes han dicho, toda causa genera unos efectos
y efectivamente mucho del presente es el efecto de lo que causó el pasado. Pero también, muchachos, la historia nos ayuda, organizando el presente, a vislumbrar el futuro. Nos da perspectiva. Todos los días hacemos historia. Lo de ayer ya fue historia. Lo de hoy, mañana será historia. Y se dice que es una dialéctica porque todo está sumamente relacionado. Todo tiene un hilo conductor. Lo que decía el compañero Ever al final es verdad. Para ir a un caso muy puntual, y seguimos en una patria boba. Seguimos en una patria boba como en 1800, y ya vamos a ver por qué, porque efectivamente vamos a tener una clase de historia de Colombia, no con el nivel de profundidad que se da en una historia de Colombia, pero sí por lo menos señalando los principales eventos históricos del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y después volveremos a retomar siglo XXI. Entonces, por eso se dice que la historia es una dialéctica de la duración. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la historia? Efectivamente, la historia tiene dos tipos de funciones en la vida en sociedad y en la vida individual. La primera función es una función teórica, es decir, la historia nos ayuda exactamente a comprender lo que pasó. La historia nos ayuda a explicarnos lo que pasó. Esa es la función teórica, supremamente importante, y esa indagación hay que hacerla para poder, por supuesto, entender en lo que estamos. Pero también la historia tiene una función social que es la que le permite mantenerse viva, mantenerse en el día a día, y la que le cobra una legitimidad a la historia. Y esa función social es precisamente esta: organizar el pasado en función del presente. Como se los decía hace un momentico, efectivamente, cuando yo organizo el presente en función del pasado, yo logro concluir muchas cosas para poder vislumbrar el futuro. Y aquí me he permitido hacer unas subdivisiones sobre esa función social de la historia que ayuda a organizar el pasado en función del presente. Entonces, en primer lugar, la historia ayuda al presente para sus reivindicaciones sociales. Por ejemplo, en estas manifestaciones que hubo a finales del año pasado, muchas de esas reivindicaciones sociales, por supuesto, ya se habían dado en el mundo. Y entonces, quienes están muy como actores de primera línea en esa lucha, en esas reivindicaciones, tienen que ir a la historia para poder entender ideológicamente por qué están luchando. Si yo estoy luchando por ejemplo, oponerme al fracking, pues yo tengo que remitirme a la historia para entender cómo el mundo poco a poco ha ido concientizándose que los modelos de desarrollo tienen que ser modelos de desarrollo sostenibles, es decir, modelos de desarrollo que vayan mucho más compatibles con el medio ambiente. Y desde ahí, por supuesto, hacer toda una reivindicación alegando esos acuerdos tácitos que ya ha hecho la sociedad, y por supuesto también develando las consecuencias que ha dejado para el medio ambiente utilizar de forma responsable la explotación minera, o toda esta economía o toda esta locomotora de la explotación de los recursos naturales, las consecuencias que ha dejado para el medio ambiente. Entonces, la historia me sirve para evidenciar, inclusive, para evidenciar las razones por las cuales hay que luchar por esas reivindicaciones sociales, porque eso ya ha tenido unas consecuencias y ya han habido unos acuerdos tácitos.
La historia también sirve para comprender el presente de las luchas ideológicas y de clase. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en el caso de las luchas ideológicas. Si yo soy conservador y yo desde el Congreso de la República estoy dándome la pelea como congresista porque no se apruebe, porque se penalice el aborto en todas sus formas, pues yo tengo como actor político que irme a beber las fuentes ideológicas del conservatismo. Y por supuesto, revisar también cómo esa ideología conservadora se ha ido ajustando un poco al movimiento mismo de las sociedades. Las ideologías, por supuesto, no pueden ser estáticas porque la ideología del Partido Conservador en su momento no rige la misma sociedad que rige hoy. Pero bueno, volviendo al tema de las luchas ideológicas, entonces yo tengo que ver de la historia las ideologías que alimentan esas causas que yo estoy peleando, por decirlo así, o dando la batalla desde donde me encuentre, Y ahí está entonces el cómo ayuda la historia a profundizar esas luchas ideológicas, al igual que las luchas de clase. Nosotros tuvimos en su momento la masacre de las bananeras. Esa masacre de las bananeras fue una lucha básicamente de la clase trabajadora, diciéndole a esta compañía norteamericana que ellos tenían derecho a un descanso remunerado, que ellos tenían derecho a un salario justo, que ellos tenían derecho a salud. Y nosotros hoy en día seguimos dando esas luchas de clase, esa lucha de clase de la clase trabajadora. Sobre todo seguimos luchando porque no se tercerice la contratación, seguimos luchando por un salario mucho más justo, seguimos luchando por tratar de mitigar la informalidad, que es supremamente alta en el país. Yo diría que ya no estamos en el 50, sino en el 60%, debido pues a esta crisis que nos ha dejado la pandemia. Y entonces si yo voy a dar la lucha como trabajador, pues yo tengo que irme a la historia para poder entender cómo se han dado precisamente esas luchas de clase en la historia y los fundamentos de esas luchas que ya se dieron. Creo que alguien iba a decir algo, no sé si tenga sí, Jimmy, te escucho. Sí, profe. Con relación a lo que estaba comentando la profesora acerca de la masacre de las bananeras, es tan importante la historia, fue que me acordé, es tan importante la historia que muchos han buscado negar la historia. También tenemos al otro lado el negacionismo histórico, ¿no? Tenemos politólogos, políticos que han negado ese suceso histórico de la masacre de las bananeras. Dicen, eso nunca existió, eso fueron apenas 2 o 3 muertos, eso es mentira. Entonces, es lo que es la importancia de ser muy estudiosos con la historia para poder interpretar qué es lo que nos están diciendo y cuál es el objetivo de los discursos, ¿no? Porque también entramos a un análisis del discurso. Si vemos ahorita en lo que es el Centro de Memoria Histórica, el director es un negacionista del conflicto colombiano, niega los muertos, niega las masacres, niega las víctimas. O sea, es ver cómo la historia es tan importante para un discurso político que llegan a negarla. Esa es la intervención. Gracias, Jimmy. Ya vamos a hablar de ello. Claro que sí, así es. Muy bien. Bueno, la historia también nos sirve para comprender el origen del estado actual de las cosas. Y aquí me quiero quedar con el origen del Estado. Si nosotros queremos comprender de dónde viene el Estado, pues yo tengo que leer, por supuesto, a Jean-Jacques Rousseau, yo tengo que leer a Hobbes, y tengo que entender, entre otros autores, por supuesto, y tengo que entender por qué se hizo necesario organizar, darle forma
darle nacimiento a ese gran Leviatán. ¿Por qué fue necesario que llegase un aparato supranacional a organizarnos en nuestros deberes y nuestros derechos? ¿Por qué no era viable ese estado de naturaleza en el que nos encontrábamos? Entonces, para eso también sirve la historia, para comprender el origen del estado actual en el que nos encontramos. Y pues me remito solo a ese ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Y por último, porque la historia sirve como guía para la acción futura, y ahí es donde sobre todo coge muchísimo vigor. La historia da lecciones y esas lecciones son las que nosotros deberíamos tomar para que nos indique cuál sería el camino más acertado a seguir. Por ejemplo, Estados Unidos ya vivió algo parecido a esto de la pandemia con la H1N1, con la gripe aviar, y en torno a eso se tuvieron que haber generado políticas públicas, sobre todo sanitarias, que muy seguramente les pudieron haber servido de guía para lo que en este momento está sucediendo allá, sobre todo donde los contagios son altísimos. Entiendo que hay una oficina de la CIA una oficina de asuntos geoestratégicos donde ya avisoraban esta llegada de la pandemia y cuáles debían ser esas políticas públicas que se debían poner en marcha para tratar de aminorar un poco el efecto de la pandemia. Entonces, ahí es donde uno dice que la historia se vuelve un faro, se vuelve una luz para la acción futura. Jimmy y Ever. Jimmy. Señora. ¿Tú levantaste la mano o no? Ay, no, profe, no la había bajado ya la bajé. Creo que Ever sí la había levantado. Sí, profe. Te escuchamos con un poquito de eco, pero te escuchamos. Ya, es que lo tengo desde el computador en el celular. No sé, profe, cuando usted dice en el 2.2 para comprender el presente desde las luchas ideológicas y de clases, Espera un segundito. Ya, qué pena. En cuanto a las luchas ideológicas y de clases, me parece que con el contexto de la pandemia, nos encontramos, no sé si mis compañeros han tenido la oportunidad de leer el libro 1984 de George Orwell, donde dice que nos están controlando. No sé, o sea, es aquí echando globos, ¿no? Ajá. Que dice que existe hasta el criminal, y si podemos llegar, el criminal es llegar a pensar que quiere matar a una persona y eso es castigado. Dice que también nos ve el gran hermano, que yo llego a opinar que ya no va a volver a haber luchas ideológicas o va a ser muy difícil llegar a tener un control o llegar a seguir por las luchas ideológicas desde que estamos en esta pandemia. Si nos ponemos a ver, digamos, en el derecho, ya no se van a ir a los juzgados. O sea, la gente ya no va a salir de sus casas. Lo que quiero llegar es a una comparación como en lo que pasa en el libro, a lo que está sucediendo en la vida real, en cuanto a que ya nadie va a salir de sus casas. Todos vamos a estar controlados desde la casa, desde el teletrabajo, desde la camarita del celular, desde la gran visión del que nos controla. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros, que estamos en la universidad, buscar una forma diferente, porque ya no se va a poder, digamos, salir a la calle a protestar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver el contexto de China, cuando estaban en diciembre del 2019 en China, era protestas de 1 millón, de 2 millones de personas en las calles. Hay una foto que sale el diciembre del 2019, una calle como la Carrera 30, llena de gente, de mucha gente exigiendo sus derechos. Pero pasó lo del COVID-19 y la misma calle en enero del 2021, sin ni siquiera una sola persona, y puedo decir que ni siquiera con un solo animal en la calle, ni un perrito por ahí se veía.
Entonces, nosotros tenemos que entrar a ver cómo podemos llegar a seguir, ya que estamos viendo esa materia, para poder seguir en esa lucha de clases, porque si nos vemos en el contexto colombiano, y esas luchas ideológicas en el contexto colombiano y en el contexto mundial y global, el 60% de las riquezas se encuentra concentrada en el 10% de la población. Entonces, tenemos que mirar qué podemos hacer, qué podemos aportar para la sociedad, para no dejarnos, que por lo de la pandemia, que porque todos estamos en la casa, dejar esas luchas sociales e ideológicas, pues para poder tener un cambio en el contexto social. Muy bien, Ever, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Miren, esto tiende a una economía digital y cuando todo se digitaliza, todo se controla porque ahí queda toda tu vida hasta el primer día más o menos que diste el primer paso, todo queda registrado en esas bases de datos. Es un control mundial por medio de la digitalización de los datos. Y lo que tú dices es verdad. De hecho, hay muchas teorías, ¿no? Muchas teorías sobre el origen del virus y sobre la manera tan intencional del origen del mismo, por el control del poder mundial, por ese control que se quiere tener de la sociedad. Y económico también. Sí, claro, en control económico, por un control también poblacional, porque definitivamente no alcanza para tanto, ¿no? Es como el lenguaje coloquial. Hay que develar precisamente lo que hay detrás de toda esta situación actual, claramente, como es esta situación de salud, de salud tan vulnerable en la que nos encontramos, pues quienes habitamos en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que hay detrás del origen del mismo virus? Por supuesto, así es. Muchas gracias, Ever. Muy bien. Y ya para finalizar, muchachos, pues la historia debería tener unas características, un deber ser. En primer lugar, la historia debe ser legítima. Como muchos de ustedes lo han dicho, la historia no puede ser contada de a pedazos y no puede ser contada convenientemente. La historia debe contar realmente lo que pasó. Debe decir la verdad. En esa medida hay confianza y cuando uno tiene confianza, pues tiene en alguien, cuando uno tiene confianza en alguien, pues lo que está ganando esa persona es legitimidad, credibilidad. La historia no puede ser neutral. La historia no puede ser neutral porque precisamente, y eso está relacionado con lo que viene ahí a continuación, la historia debe dar lecciones. La historia debe decirnos cuál es el camino más acertado y cuál es el más desacertado para el presente y para el futuro, por supuesto. Por eso es que se vuelve un faro, por eso es que se vuelve la luz, por eso es que es el referente que todos debemos tener para tomar decisiones tanto en colectivo como privado. Y de ahí que no haya entonces neutralidad. La historia también debe cuestionar esas versiones ritualizadas, como ustedes lo dijeron, del pasado. Cuestionar esas versiones que se dan desde los quienes han detentado por mucho tiempo el poder político y económico en las sociedades. Desafortunadamente la historia ha sido instrumentalizada, dirían muchos. Y entonces el papel de la historia es ese, cuestionar y siempre defender la verdad de los hechos. Y por último, eso no quiere decir que la historia sea un juez. La historia no enjuicia. La historia simplemente cuenta cómo fueron los hechos. La historia muestra la verdad de los hechos, pero no enjuicia, porque el que enjuicia es el que ya la conoce y toma posiciones en uno u otro sentido. Lo único que la historia hace es explicar para que se comprenda lo que pasó. Pero quienes toman las posiciones son quienes reciben de la historia todas esas lecciones. Quienes toman posiciones son quienes deben tomar decisiones. La historia muestra un panorama y cada quien toma de ahí
lo que le parece que deba tomar. Entonces, muchachos, esas son las características primordiales que debería tener la historia. Volviendo a señalar que entonces la utilidad de la historia es una función teórica porque nos ayuda a comprender lo que pasó, pero también una función social porque nos ayuda a alimentar el presente en todas sus formas, en esas luchas ideológicas, en esas luchas de clase, en esas reivindicaciones sociales, en ser una guía para el futuro, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, creo que todo quedó entonces muy claro. Nos pasamos 11 minuticos, ya estoy pasada de tiempo. Muchachos, entonces, para finalizar, dos cosas. Recuerden, por favor, que Vanessa muy amablemente nos envió aquí el link para que todos, por favor, se enlacen al grupo de WhatsApp. Y dos, quienes tengan problemas con el aula virtual de la materia, les pediría el favor que me escriban a diana.angulo, ahí estoy colocando mi mail, @ugc.edu.co, ahí está, para poderlos entonces matricular manualmente. Si de aquí a unos días previos al sábado no están inscritos en el aula, me lo hacen saber, por favor, para inscribirlos, porque ya vamos a dejar una actividad. Voy a dejar una actividad con respecto a esta clase para que sea entregada el viernes de la semana que viene. ¿Listo? Aquí está el link de WhatsApp. Ya te lo estoy enviando por el chat. Ahí está. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas y si todo ha quedado claro, pues nos vemos en 8 días. O no sé si tengan alguna pregunta. Sí, señora. Respecto a la actividad, o sea, tú subes la actividad al aula virtual y tenemos plazo hasta el viernes de la semana que viene, ¿sí? Sí, hasta el 21 de agosto, a la medianoche. Ah, ok. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Es una actividad muy sencilla, van a ver. Bueno, profe, gracias. ¿Dónde va a estar cargada, profe? Qué pena. ¿En la semana 1? En la semana 2. Si Dios quiere, hoy la diseño y les hago, y cuando la tenga ya en el aula, inmediatamente le aviso a la monitora para que les cuente a ustedes, ¿bueno? Vale, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. Qué pena, no la entendí. Gracias, profe. ¿Ya está la actividad o todavía no la ha subido? No, todavía no. Yo les aviso listo. a qué hora hoy. Listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. Claro. ¿Tú nos llamas lista? No, todavía no, porque es que a ustedes les dieron plazo de pagar la matrícula hasta el 31 de agosto. Entonces pueden llegar muchos estudiantes de aquí a la fecha y pues la verdad no vale la pena porque pueda que muchos lleguen ya por esa fecha. Ya yo empiezo a llamar a lista en septiembre. Ah, ok, profe. Bye. Listo. Bueno, muchachos, entonces un abrazo, que tengan un muy buen puente. Gracias. Profe, que tengan buen día, que estén muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Igualmente. Luego, chao. Gracias.